Yo había preparado esta presentación sobre un poco por transmitir nuestra experiencia de cómo hemos ido poco a poco elaborando una serie de procesos de escucha en la red educativa Arenales, que es una red, por contar así brevemente, que empezó en el año 2009 y que en estos 16 años tenemos unos 35 colegios en 8 países y que, bueno, pues hemos ido creciendo con unas características muy particulares porque procuramos ser una red lo más descentralizada posible, que procure asumir centros que tienen una pluralidad muy grande, todos ellos con una inspiración cristiana, pero con fórmulas muy diferentes que permitan pues adaptarse a colegios que ya tienen un gran recorrido y que por tanto pues no pueden asumir una cultura diferente eh, con facilidad y por tanto nos interesan mucho los procesos en los que podemos eh, intentar mejorar la cultura y la identidad de los colegios respetando también su tradición, que al final es una cosa muy importante en cualquier red o en cualquier colectivo humano, porque siempre en cualquier vinculación humana, pues hay una parte que se comparte y una parte que se diferencia, y las dos son muy importantes. Bueno, la idea primera de hacer encuestas anónimas, que es quizá una de las fuentes de información más completas que tenemos, empezó hace ya muchos años, incluso antes desde el principio. Yo cuando era director en el Colegio de Pazamar, yo me acuerdo que daba clase de matemáticas y que el último día de clase siempre pasaba un folio a todos mis alumnos y les decía, por favor, responder estas preguntas y decidme qué consejos me dais pensando en los alumnos que vendrán el año que viene en esta clase. Y siempre me ponían cosas muy interesantes y yo la verdad es que lo hice porque se lo había visto hacer algún otro y algunos otros lo empezaron a hacer, y enseguida vimos que todo profesor, toda persona agradece tener feedback de qué nivel de satisfacción tienen del trabajo propio, del servicio que uno presta, y que es una información que a todos nos interesa y que todos agradecemos que sea, bueno, que se haga con una cierta empatía para que sea bien recibida y sea realmente constructiva y útil. Entonces, lo que hicimos con el tiempo ya en las redes Arenales es sistematizarlo y hacerlo de modo general. Dijimos, bueno, esto es una información que además de que el profesor la pida para su uso particular, pues es interesante que el colegio lo pida con un tratamiento confidencial, como es natural, y que le facilite a cada profesor cuáles han sido los resultados, de manera que pueda él hacerse un plan personal de mejora y lo haga de acuerdo con su jefe inmediato. Y lo que pensamos es que tenían que ser encuestas sencillas, con preguntas claras, enfocadas en ayudar a mejorar, o sea, porque esta es una primera cuestión. Las encuestas no son un cauce para que la gente hable mal de los demás. Esto es una cuestión como cultural que tiene que estar en cualquier proceso de escucha. El proceso de escucha es para mejorar. Y hablamos sobre todo siempre que sea posible, y creo que lo podemos lograr, en un tono constructivo. No tanto hablar de qué va mal, sino cómo podemos mejorar. Parece una cosa muy sutil, pero creo que es importante. Y, y si los alumnos son muy pequeños, pues lo que hacemos es que esta encuesta la responden los padres con las mismas, básicamente las mismas preguntas. Y entonces una experiencia que fuimos teniendo es que la utilidad de las encuestas depende sobre todo del contraste que se pueda hacer con otras. O sea, porque si a ti te dicen has sacado un 8,3, pues uno le puede parecer que va bien, pero bueno, si resulta que el año pasado sacó un 8,7, pues entonces es que no va bien. Y si tú has sacado un 8,3, pero la media de tu etapa en el colegio es un 8,6, pues bueno, vas bien, pero puedes ir mejor. Y así sucesivamente. Veíamos que lo importante era poder comparar una persona con las de su entorno, una persona con sus resultados de años anteriores y una escuela respecto a otra. Y siempre eso arroja mucha luz porque es lo que hace que puedan tener una comparación y saber si uno está, pues sabiendo que va bien en unas cosas y en otras,
va menos bien y tiene que mejorar, o va bien en todas, pero bueno, todavía tiene margen de mejora en alguna, porque evidentemente uno, por muy bien que vaya, en unos aspectos va mejor que en otros. Entonces siempre le ayuda a tener un plan personal de crecimiento en su trabajo. Entonces vimos que era muy importante, primero, que los textos sean sencillos para que se entiendan bien y que sean los mismos en todos los colegios, porque si tú mantienes el mismo texto, puedes comparar las cifras. Si basta que cambies una palabra para que ya la pregunta sea otra, y entonces ya la comparación con otros años, otros colegios ya no es perfecta. Y entonces por eso enseguida todos nuestros colegios, junto con otras redes que también emplean el mismo esquema, procuramos utilizar los mismos textos para poder hacer esas comparaciones. Es verdad que luego la gente pues no le gusta compartir esta información, pero bueno, que nosotros lo que siempre podemos hacer es comparar las medias generales. O sea que un colegio puede ver en tal aspecto su resultado es un 7,2 y la media de todos los centros es un 7,5, pues ya sabe si está por encima o por debajo de la media de la red. Otro punto que siempre procuramos aclarar es que no son encuestas de valoración, porque alguno nos decía, ¿quiénes son mis alumnos para decirme, para evaluarme a mí? Entonces yo siempre respondo, no te están evaluando a ti, están evaluando su propia satisfacción. Entonces, cuando una persona presta un servicio, la persona que lo recibe tiene todo el derecho a decir si ese servicio le satisface o no. Fíjate, al principio teníamos la preocupación de que los profesores más exigentes iban a ser castigados en las encuestas, y nuestra sorpresa fue que habitualmente sucede lo contrario, porque los profesores más exigentes, si lo son con consistencia, son generalmente muy bien valorados. Y, y bueno, pues esta es una cuestión que es importante repetir porque, aunque uno lo diga muchas veces, siempre hay gente, sobre todo los que son mal valorados, que les parece que no está bien esto. Entonces, las preguntas, pues aquí pongo las preguntas que hemos hecho habitualmente, que estas se les preguntan de cada uno de sus profesores. Si tienen nuevos profesores, a 11 preguntas son 99, son bastantes, pero en fin, como se hace con una aplicación informática, pues es muy rápido y lo hace cada alumno. Antes lo hacíamos en el aula de informática, ahora lo hacen en su dispositivo o las familias desde su casa, y procuramos que sean cosas, pues, bueno, pues sencillas. Yo creo que todo alumno puede decir si el profesor se interesa o no por él, si el profesor atiende a todos por igual, si el profesor tiene controlado el aula, si es puntual, si hay o no, pues bueno, todas estas cosas que creo que son para el profesor muy interesantes. Luego pensamos que, claro, que además de preguntar por cada profesor, tenemos que hacer unas encuestas generales sobre el colegio, porque esto es lo que permite comparar unos colegios con otros. La familia señala y cuáles son los cursos de sus hijos y se puede comparar resultados. Entonces, por ejemplo, si preguntamos pues, qué tal es la atención por parte del profesorado, pues se puede ver si en infantil, primaria, secundaria y bachillerato pues hay diferencias, o diferencias entre colegios, o la atención por parte de los directivos, o la atención por parte del personal de secretaría, o de lo que sea, el nivel académico, el nivel de inglés, la educación artística musical, la tecnología, la formación religiosa, la figura del preceptor. Bueno, son muchas cosas que la utilidad principal es que el colegio sepa cuáles son los dos, tres o cuatro puntos que, aunque él se crea que lo haga muy bien, la valoración es baja. Por ejemplo, ahí tenemos en los últimos el funcionamiento del comedor y la comida del comedor. Habitualmente esas puntuaciones son siempre malas. Y a lo mejor pues, un colegio puede tener una media de 8 en su valoración general y ahí tener un 6. Y uno siempre, por un lado, tiene que saber que siempre van a ser peores que la media, pero por otra que puede comparar con otros colegios, con otros momentos, con otros años, y que siempre es una... Y luego esta encuesta también tiene, como todas, un espacio en blanco en el que se pueden poner comentarios libres que en general arrojan muchísima información. Ahora estamos empezando a que esos comentarios libres, que en un colegio grande, a lo mejor de 1.500 alumnos, pueden ser, pues no sé,
pueden ser, pues eso, pueden ser 1.500 respuestas, algunas grandes, y estamos ayudándonos de inteligencia artificial para hacer resúmenes y valoraciones de las recomendaciones que hacen, que es muy sencillo, como sabéis. Y luego la pregunta más importante es la última, que ahora estamos empezando a ponerla la primera, que es, ¿recomendarías este colegio a tus amigos y conocidos? Porque la pregunta de la recomendación es la principal. En el fondo es decirle, ¿estás contento con este colegio? ¿Lo recomendarías? Y pues dice que sí o que no. Y a continuación explica por qué sí o por qué no. Porque normalmente si uno dice que no lo recomendaría es porque las puntuaciones que a continuación van a poner no son buenas. Y esto creo que es sumamente interesante y que realmente uno cuando lee los comentarios libres que salen en estas encuestas, pues claro, hay muchos muy elogiosos y hay algunos realmente muy, muy críticos. Pero yo creo que es una cosa muy saludable, ¿no? El escuchar crítica directa y contundente, porque muchas veces es que lo que necesitamos los directivos para que realmente valoremos las cosas que pasan. Y es verdad que aunque haya algunas que sean muy poco objetivas, no tiene que quitarle valor a las que sí lo son, que son las importantes. Bueno, y esto es lo que os decía, cómo lo hemos puesto más adelante, que es empezar por este orden que os decía. Luego, claro, cuando haces encuestas, inmediatamente se plantea una pregunta, es decir, aquí se valora a los profesores y a los jefes, ¿quién los valora? Y dijimos, pues efectivamente, y entonces inmediatamente empezamos a hacer estas mismas encuestas que los profesores contestaban sobre sus directivos. Y aquí también, pues tengo que decir que en general la gente es muy sensata al hacer las valoraciones, o sea que no, eh, bueno. Estas son las preguntas que empezamos a hacer. Siempre todos los años decimos, tenemos que reducir, no pueden ser tantas, es un horror. Pero bueno, siempre nos cuesta mucho, pero las vamos haciendo. Y las preguntas son las típicas que se hacen en cualquier cuestionario de evaluación de habilidades directivas, ¿no? Que es que desde que si es ejemplar, si me pide opinión en las decisiones, si me informa de cómo realiza mis trabajos y qué debía mejorar. Esta pregunta, hay que decir, es la que siempre sale peor puntuación. Y me resulta sumamente interesante porque los directivos en general tendemos a quejarnos de cómo son las personas y muy poco a decírselo. Y es natural porque a todos nos cuesta decir las cosas a la gente, pero cuando tú le pones 20 preguntas a un profesor sobre sus directivos y siempre lo que se queja es de que no me dicen en qué debo mejorar, quiere decir que realmente a los directivos esto es una cosa, es como la pandemia, es una cosa global, ¿no? Nos cuesta decir las cosas a la gente. Aquí veis las preguntas, si es accesible, si demuestra, si confía en las personas, si transmite optimismo, si actúa con serenidad, si las críticas son constructivas, si toma a tiempo las decisiones o las dilata, si resuelve los conflictos con imparcialidad, si diferencia lo urgente de lo importante, etcétera. Bueno, son cuestiones como muy generales y que permiten en general a cualquier directivo le dan una información valiosísima. Luego empezamos a preguntar a los directivos, que es el siguiente nivel, sobre los jefes máximos, ¿no? Nosotros somos una red que tiene 1.800 empleados y entonces pues también nos interesa mucho saber si la calidad del trabajo que tenemos desde los servicios centrales es buena o no. Y entonces preguntamos a todos los equipos directivos, que los hay que son de 4 personas, los hay que son de 10, los colegios más grandes, todos valoran a cada una de las personas de los servicios centrales que conocen y también valoran a todas las personas del Consejo de Administración, que somos 8 personas, que somos el staff principal de la red. Y también resulta sumamente interesante, ¿eh? Si les decimos que si con una persona no trabajan o no la conocen, pues no hace falta que lo valoren, se lo saltan y ya está. Y esto también es una información muy valiosa y además es que Mm, puede suceder que haya valoraciones injustas, puede suceder y lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor al gerente de un colegio que está intentando que los recibos que las familias devuelven, recobrarlos, que es una tarea muy poco grata, pues a lo mejor resulta que las familias dicen que es un poco antipático. Bueno, pues oye, pues si uno lo sabe, además, como lo dicen los comentarios, uno sabe que tiene que corregir esa valoración pensando en que hay razones
O, por ejemplo, un colegio en el que llega un nuevo directivo que tiene que resolver una situación heredada de relajación en la exigencia personal, pues también a lo mejor al principio le valoran mal. Pero bueno, creo que esto es importante también dejar claro que esto es un elemento de juicio y que el elemento de juicio nos ayuda a que tenga un poco más de objetividad la valoración que se hace del trabajo de las personas a la hora de hablar con ellas para ver cómo pueden mejorar. Y las preguntas que se hacen sobre a las personas del consejo son estas, son más breves, es si transmite de forma clara, si crea un clima favorable, que si actúa de modo ejemplar, si pide opinión, si cumple los compromisos, si está accesible, si confía en los directivos. Bueno, vamos en la línea, como veis, cada vez de procurar que sean más sencillos porque al final, pues a todos nos ayuda que así sea. Bueno, esta que he puesto es sobre las personas del Consejo y esta es de los servicios centrales, que también pues, son sencillas, como son muchas personas, vamos, son 20, pues, pues también no queremos que sea muy largo, pero al final veis que se puede hacer de una manera o de otra, pero eh, lo que queremos es que nos den una información que nos pueda ayudar. Y luego hacemos también las habituales encuestas de clima laboral que se hacen en todos los sitios y que son también muy sencillas. La básica y la primera es si recomendarías tu escuela como un lugar bueno para trabajar. Y acto seguido, pues que conteste por qué, ¿no? Porque lo que interesa es saber, ¿estás contento sí o no? O cuánto y dime por qué. Y aquí las encuestas de clima laboral dan más información porque como también son por etapas, pues enseguida se ve una etapa de primaria, por ejemplo, que hay 20 profesores y si uno ve que hay 16 que valoran 9 o 10 y hay 4 que valoran con un uno, quiere decir que tenemos 4 personas enfadadas, pero que que el clima laboral es bueno. Bueno, y así, muchas otras cosas que al ver los resultados, yo sí que de todas formas aconsejo no intentar hacer demasiada investigación que haga que la gente no conteste libremente. O sea que hay que hacer esa valoración, pero no hay que intentar averiguar a ver quién ha sido el malvado que ha puesto un uno, que yo creo que es este porque está en tal sitio. Eso lo que hace es destruir la capacidad de, el valor de las encuestas. Luego tenemos otra cosa que es el acompañamiento directivo, que es otra cuestión que, claro, pues es decisivo porque nosotros tenemos una red muy grande con colegios en sitios muy distantes y nos preocupa mucho que en los colegios haya un buen ambiente de trabajo, que haya colegialidad, que haya respeto a las personas y especialmente, por expresarlo de un modo contrario o negativo, que no suceda a aquellas personas que sufran cualquier tipo de abuso de autoridad. Porque si tienes un colegio a 600 kilómetros de tus oficinas en las que hay un director que es un déspota y no tienes comunicación tú más que con el director, pues puede estar ejerciendo la autoridad de una manera indebida y pasar años sin que te enteres, ¿no? Y entonces, a su vez, pues también es natural que periódicamente se produzcan dificultades de entendimiento entre los directivos o con otras personas y esos problemas muchas veces son difíciles de resolver a ellos mismos y es mucho más fácil que se resuelvan con ayuda exterior, porque se dan a veces enganches personales que son muy difíciles de resolver sin ayuda externa. Y luego además todos los directivos necesitan ayuda para su desarrollo. Entonces, ¿qué estrategia hemos ido definiendo con el tiempo? Pues primera cuestión, nos gusta que haya comunicación con los colegios por muchas vías diferentes. O sea, nos interesa que por ejemplo, el director general despacha trimestralmente con el equipo directivo de cada colegio y el director general va allí, despacha con el equipo directivo completo y luego habla con cada uno. Porque es importante que, además de la conversación general, haya una conversación en la que si alguien tiene una preocupación, se la pueda decir al director general en directo y que pueda decir, oye, hemos hecho esto, pero yo no estoy de acuerdo por tal asunto o me preocupa tal. Y cuando el director general pues tiene esta información de un modo habitual, de fuentes diversas y de un modo continuado, tiene mucha más capacidad de ayudar a que la sintonía entre las personas del equipo vaya mejor. Y luego desde los servicios centrales tenemos una coacción directa a muchos niveles, que yo creo que es muy saludable. También es verdad que tiene el riesgo
de que, pues bueno, o sea, normalmente es más sencillo gobernar con una única línea de gobierno, pero nosotros, al menos en nuestro ámbito, quizá en la industria sería diferente, pero en las empresas donde las relaciones humanas lo son, no digo que todo, pero son importantísimas, porque las escuelas son de las pocas instituciones en las que el cliente está 100%, vamos, el trabajador está 100% de su tiempo en contacto con el cliente. Entonces, la calidad del trabajo depende muchísimo de la calidad de las relaciones humanas en la comunidad educativa. Entonces, por eso el de marketing habla con el equipo directivo y con la persona de promoción, el de comunicación lo mismo, el de financiero, el de laboral, el de infraestructuras, el jurídico, el de desarrollo. Entonces, al final hay 10 personas aquí los servicios centrales que constantemente interaccionan y que si hay cualquier cuestión que no va bien, pues siempre se tiene información puntual aquí para ayudar. Nosotros insistimos mucho que digamos que como la clave de nuestra cultura institucional es la buena sintonía entre los departamentos, porque es lo que hace que este sistema pueda ser eficaz, porque si entre los departamentos compiten de un modo tóxico, esto sería garantizar el caos más absoluto, ¿no? Pero nosotros tenemos dicho a nuestros equipos, a todos, que nosotros valoramos la calidad directiva en gran parte por la capacidad de trabajo en equipo, que no queremos solistas que atraen a las cámaras mucho, pero que luego con los compañeros no trabajan bien. Y luego tenemos otro plan que es que hay 3 personas que tienen encargo de acompañamiento directivo. 2 personas son de nuestro consejo y otra es contratada, externa, y lo que hacen es que tienen asignada cada uno una serie de colegios y van allí también o por Zoom, por videollamada, pues tienen una conversación personal con cada persona del equipo directivo y son conversaciones confidenciales, pero que lo que tratan es de mejorar el trabajo y buen entendimiento entre ellos. Y de esta manera lo que queremos conseguir es que también haya otro cauce de comunicación de las personas de cada equipo directivo con este sistema de mentoring, de coach o de como quiera llamarse, aunque no es exactamente coach, pero que busque, al hablar con todos los del mismo colegio, se preocupe de que haya una buena sintonía y del desarrollo directivo de cada uno. Y luego del clima laboral y cultura y propósito, pues nosotros tenemos establecido que cualquier persona puede hablar con cualquier directivo de cualquier rango y eso no se considera una deslealtad por saltarse el conducto reglamentario. Lo consideramos importante porque aunque saltarse el conducto reglamentario puede tener sus riesgos, también es verdad que más riesgos vemos en que pueda haber algún tipo de conducta no regular y que no se ponga remedio. Insistimos mucho en cultura de colaboración, procuramos crear foros y convocar mucho a la gente para que se conozca y comparte y ayuda. Tenemos como principio que todo se comparte gratis entre nuestros centros y con otros que no sean nuestros. Y bueno, pues procuramos de esta manera que haya, aquí pongo una foto, por ejemplo, de nuestras sesiones de directivos y hemos tenido también experiencias de formación con el programa Prime y algunos otros. Bueno, o sea, nosotros invertimos mucho en formación de directivos, fomentamos la comunicación oriental y de las transmisiones de experiencias y conocimiento. Y luego aquí en los servicios centrales cada semana tenemos un despacho del comité ejecutivo con un área. Una semana con jurídico, otra con laboral, recursos humanos, otra con financiero, otra con marketing y comunicación, etcétera, de manera que todos puedan tener acceso directo a las máximos responsables para también los viernes que tenemos consejo de la red, pues invitamos a comer después cada semana a un jefe de área o a un director de un colegio y cuando ya han pasado todos empezamos a invitar a empleados. De manera que todo empleado de la red, pues periódicamente, no sé, cada 2 años, por ejemplo, pues come un día con todo el máximo eh, órgano de gobierno de la red. Y bueno, reuniones trimestrales con todo el staff, pedimos que cada uno diga cosas que mejore. Hicimos una jornada para identificar mejor el propósito de la institución y las misiones de cada stakeholder. Tenemos los canales de denuncia que establece la ley. Generan
a veces complicaciones, pero en fin, esto es una cuestión más genérica de las leyes que de la cultura. Y también fomentamos la cultura de que el que manda procure haber escuchado a todos antes de decir su opinión para que nadie se cohíba. Y luego, pues en esta cultura de prevención del abuso de autoridad, que como ves lo he dicho varias veces, porque es una cuestión que considero decisiva en una organización y en el buen clima laboral y de trabajo, es muy importante pues, generar estructuras de gobierno y de escucha que no hagan entornos cerrados y que la cultura rechace a la gente que sea pues, como un señor feudal que va imponiendo su castillo. Bueno, lo de los castillos es una cosa muy de Castilla, a lo mejor no entendéis muy bien qué es esto de un señor feudal, pero aquí en España es una expresión muy típica del señor autoritario que se encierra en su territorio y dentro de ese perímetro nadie hace nada sin su autorización. Y por eso nosotros, en cambio, pensamos que es mucho mejor que gobierne la cultura, que gobiernen las personas. Me refiero, hablo de la cultura, es lo que hace la gente cuando no le ven sus jefes. O sea, las cuestiones que ha interiorizado y que lo importante en una organización es que la cultura esté interiorizada y la gente sepa lo que tiene que hacer. En cambio, cuando las personas están obsesionadas con el uso de la autoridad, lo que hacen es que la gente le obedezca a él, no a los principios que vertebran e inspiran la institución. Y por eso cuando hay poca o mala cultura, el que manda lo que recurre siempre es a reglamentar las cosas, fijar procedimientos y controlar todo, que es lo que generalmente hacen las instituciones públicas y creo que no es lo mejor. Y esto pues creo que es de lo último, pues los canales de comunicación importantes son los que vienen de abajo hacia arriba, porque los otros pues los usa todo el mundo y es muy fácil. Y toda esta arquitectura lo que busca pues es poner el centro a la persona. Y esto es, ¿no? He cumplido mi tiempo, creo, más o menos, y